cómo es que estas máquinas funcionan. Primero que nada, el MEG y el dispositivo de Kuhnel se basan en un fenómeno. Los dos se basan en el mismo fenómeno, que se llama... ¿Qué nombre le pondríamos? Sería sistemas... Es un sistema magnético, porque usan un imán, pero lo gracioso es que son inmóviles, cosa que a las personas les cuesta un poco entender cómo un dispositivo de energía libre puede producir electricidad. Vamos a pasar ahora al MEG. El MEG es parecido a Kuhnel, pero lo hizo de otra manera. Tom Berden agarró y puso un imán en el medio de un gran bloque de silicio nanocristalizado. El norte sale en dos direcciones, porque el norte sale a buscar al sur. Así que sale por acá y entra por acá. Sale por acá y entra por acá. El tipo agarró, Tom Berden, y le bobinó acá al costado la bobina que va a recoger el voltaje de este imán. Y acá, en este costado, hizo lo mismo. Pero hasta ahí estamos como en el dispositivo de Kuhnel al principio. El imán no se mueve, el flujo tampoco se mueve, está estancado, no hay nada que lo mueva. Entonces vamos al truco. El tipo agarró y le puso las bobinas de corte acá arriba. 1 y 2. Entonces, lo mismo. Agarramos 555, pata número 3, pulso cuadrado, transistor para amplificar y lo ponemos acá. Una vez que inyectamos un pulso en esta bobina, el flujo magnético se va a interrumpir. Así que acá el flujo se interrumpe. Ese es un primer momento y no pasa nada, porque simplemente interrumpí el flujo. El norte quiere venir acá y ya no puede. Llegó hasta ahí. Esta bobina es la que va a agarrar este pulso, pero en este momento no, porque es el primer momento. Vamos al segundo momento. Nosotros ahora le inyectamos a la segunda bobina un pulso. En el momento que nosotros le inyectamos este pulso y corta, esta abre y deja pasar. Ahí es donde el magnetismo se mueve, porque tiene que volver a pasar. Es como si yo hubiera retirado el imán y ahora lo vuelvo a poner. El magnetismo vuelve a entrar. En esa vuelta que vuelve a entrar, la bobina recoge y nosotros tenemos voltaje. Y acto seguido le mandamos un pulso a esta y esta habilita. Quiere decir que pasa lo mismo por acá. El magnetismo va a pasar por esta bobina generándome tensión a través de esta bobina recolectora. Entonces yo hago pum, digamos pum, no pasa nada, pero pum y recoge esta. Vuelvo acá, pum y recoge esta, pum, recoge esta, pum, recoge esta. Es así como Tom Berden hizo andar el magnetismo de un imán en un sistema a través de el magnetismo de un imán inmóvil. Es simplemente el jueguito, cortar un flujo que se interrumpa, cortar el otro y habilitar este. Una vez que habilitaste este, el flujo pasa y la bobina lo recoge.
luego corta, bueno, y así va, pim pam, pim pam. Tom Birdan, Stephen Patrick, James Hayes, Kenneth Moore y James Kenney obtuvieron la patente de Estados Unidos en el 2002. Esta patente es por un generador electromagnético sin partes móviles. El aparato puede autoalimentarse y está descrito en el excelente sitio de JL Naudin donde se muestran resultados de pruebas. Ese dispositivo ha mostrado tener una salida más grande que la entrada en 5 veces su tamaño. El generador electromagnético inmóvil o MEG consiste en un anillo magnético con bobinas de salida devanadas en él. Dentro del anillo hay un magneto permanente para proveer un flujo magnético constante alrededor del anillo. Sobrepuestos al anillo hay 2 electromagnetos que se activan uno después del otro para hacer oscilar el flujo magnético. Esto se parece mucho al VTA de Floyd Suite. La fuente de poder externa mostrada arriba se desconecta cuando el circuito comienza a operar, que es cuando parte de la salida de una de las bobinas colectoras se retroalimenta para alimentar el circuito que maneja las bobinas osciladoras. El circuito entonces se vuelve autosostenido, sin entradas externas pero con una salida eléctrica continua. Si construyes uno de estos, ten en mente que no debes encenderlo a menos que haya una carga externa conectada a las bobinas colectoras. De otro modo se pueden producir voltajes peligrosos y potencialmente letales. No te provoques la muerte o heridas. Por favor, ten mucho cuidado. Un extracto de la patente de este sistema está en Pad D4 de esta serie de documentos y provee detalles constructivos del prototipo, dimensiones, números de vueltas, materiales usados, frecuencias de trabajo, duraciones de pulsos, etc. El prototipo produjo 2 salidas de 48 watts para una entrada de 12 watts. Esto permitió que la potencia de entrada se obtuviera de una de las salidas, mientras que esa misma salida estaba alimentando otras cargas. Este dispositivo es, esencialmente, un transformador con 2 devanados primarios, las bobinas osciladoras, y 2 devanados secundarios, las bobinas colectoras, con un magneto permanente insertado para crear un campo magnético a través del yugo, estructura, del transformador. Pero, un magneto permanente tiene 2 corrientes de energía que provienen de él. El campo principal es el campo magnético que bien conocemos. Fluye normalmente hacia afuera en todas direcciones, pero en el MEG, se suministra un muy buen conductor con la estructura del dispositivo. Esto atrapa el flujo de la energía magnética y la canaliza alrededor de esta estructura. Esto impide que oculte el segundo campo de energía, el cual es el campo de energía eléctrica. Con el campo magnético fuera del camino, es posible usar este campo de energía para una adicional salida de potencia. El MEG parece un dispositivo simple, pero en realidad no lo es. Para funcionar exitosamente con un coeficiente de desempeño, COP, mayor a 1, donde la energía suministrada es menor que la energía obtenida. Tom dice que la estructura debe ser de material nanocristalino. Este material tiene propiedades especiales que dan al MEG su excepcional salida. Se debe tener cuidado con este dispositivo ya que la salida puede ser tan alta como para quemar el aislamiento de los alambres y destruir el aparato si no se controla la salida cuidadosamente. La salida está limitada normalmente a un COP de 5,4 por razones prácticas. Si se toma la energía de entrada de una de las salidas por medio de un riguroso control que prevenga fugas, entonces el dispositivo puede proveer energía sin que sea necesaria una entrada externa. La potencia de salida se controla con la forma de onda enviada por las bobinas osciladoras. La potencia es controlada por la forma exacta de la onda cuadrada manejadora. Esta forma de onda se ajusta cuidadosamente para mantener el COP abajo de 5,4 por seguridad. La forma de onda también se ajusta para la relación de frecuencia y marca/espacio. Debido a que ya transcurrieron años desde esta patente, la pregunta es por qué no se ha lanzado al mercado y se ha vendido en todas partes. La razón es que el MEG es un prototipo de laboratorio que necesita ajustes cuidadosos. Ha sido duplicado por otros y su desempeño ha sido verificado con un COP1, pero no está listo para producción donde se necesita ser ensamblado y que funcione inmediatamente sin que sean necesarios más ajustes manuales. El desarrollo está a la mano y quizás sea terminado en un año más o 2. Aquí cabe una explicación más. El MEG tiene una eficiencia general de mucho menos que 100% a pesar de tener un COP superior a 1. El COP de 5,4 mencionado antes es un número arbitrario seleccionado por los diseñadores para impedir que se queme el aislamiento de los alambres de salida.
La salida máxima real es casi ilimitada. Un COP de 100 es perfectamente posible, pero innecesario en términos prácticos. Si se usa un yugo de hierro laminado estándar para el MEG, nunca tendrá un COP1 ya que se ocupará energía para que opere. El flujo magnético de un magneto permanente tiene dos componentes. Uno es rotativo y se disipa en todas direcciones. El otro es lineal y queda atrapado y oculto por el campo rotacional. Si se usa un yugo toroidal con el devanado de entrada sobre toda su superficie, eso atrapa todo el campo rotacional dentro del toroide. El asunto es que esto requiere considerable energía para energizar el devanado toroidal. La gran ventaja del MEG es que los inventores han descubierto que algunos materiales comerciales nanocristalinos tienen la propiedad de atrapar los campos magnéticos rotacionales dentro del toroide sin la necesidad de energizar la bobina. Esto es un gran adelanto en el funcionamiento del dispositivo. Con el campo rotacional atrapado dentro del toroide, el campo laminar se hace accesible, y ese es un campo en verdad muy útil. Es de naturaleza eléctrica. De hecho, magnetismo y electricidad no son dos cosas separadas sino diferentes aspectos de lo mismo. Así que ambos deberían conocerse como electromagnetismo. Es fácil accesar al campo lineal una vez que se ha removido el rotacional. Todo lo que se ocupa es pulsarlo agudamente. Cuando se hace eso, se introduce al MEG electricidad del medio ambiente. Entre más agudo el pulso, más grande la entrada de electricidad. Eso es lo que hace que el MEG tenga un COP digamos de 5,4, lo cual es una salida práctica. Si entonces se manipula la salida para derivar una parte hacia la entrada, el COP se hace infinito ya que no se ocupa proveer más energía externa. La salida dividida entre la energía que se tenga que proveer para que el aparato funcione es lo que hace al COP. Así que cualquier salida dividida por cero siempre dará infinito. Dave Loughton ha experimentado con el arreglo del MEG usando un yugo construido de hierro laminado. Observó que no hubo ninguna diferencia al usar el arreglo estándar cuando se quitaba el magneto permanente. Probando varias configuraciones encontró que el arreglo más efectivo para los componentes era. Aquí, ambas bobinas manejadoras se colocan asimétricamente a un costado del yugo y alambradas para que sus pulsos sean complementarios. Se colocan dos magnetos de botón en el lado opuesto de la línea central a cada lado del yugo, puenteadas con dos barras verticales de hierro laminado. Este arreglo es sensible a la posición exacta de estos magnetos y la sintonización se logra moviendo el grupo de 4 magnetos y 2 barras, de hecho, magnetos de herradura, un poco hacia la izquierda o derecha para encontrar la posición óptima. Quitar o poner estos magnetos hace una diferencia considerable en la operación del aparato. Hay otros aparatos que se parecen al MEG en su construcción. Pero para entender todo lo que se explica, se ocupa dominar bien el lenguaje ruso ya que los programas de traducción fallan dramáticamente cuando se les pide que lo hagan. De cualquier forma, la información parece estar proporcionada por Elin Pelin y Valeria e Ivanov con fecha del 11 de febrero de 2007. Un dispositivo efectivo se puede hacer de un magneto permanente, un toroide y un yugo de hierro laminado. El arreglo se puede ver así. Aparentemente, cuando el interruptor se mueve de estado 1 a estado 2 se crea un campo magnético rotativo en el toroide. Supuestamente, la alternancia es causada al pulsar una bobina devanada alrededor del yugo y la potencia de salida obtenida de una bobina alrededor del toroide como esto.